El aire estéril y reciclado de la terminal zumbaba con la promesa de la partida. Una sinfonía de maletas con ruedas y anuncios apagados para una mujer con una sencilla sudadera con capucha gris que sostiene un billete de primera clase a Londres. Fue un momento de observación silenciosa. Pero esa pieza estaba a punto de romperse. ¿Qué sucede cuando la arrogancia desenfrenada choca con el poder oculto? Cuando un piloto condecorado, un hombre que se ve a sí mismo como un dios en el cielo, decide que una joven negra no pertenece a su mundo, está a punto de cometer el peor error de su carrera. Un error que desenredará su vida, un trozo de papel rasgado a la vez. El caos del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York era algo familiar para Sarapina Washington. Navegó con una facilidad poco practicada por el río de viajeros ansiosos y familias cansadas. Una figura pequeña y modesta en un mar de ruido, vestida con unos cómodos pantalones deportivos de color gris carbón y una sudadera con capucha a juego de una tienda departamental, con su cabello trenzado recogido en un moño simple. Ella podría haber sido cualquiera. Un estudiante que se va de viaje con mochila, un joven profesional que se va de vacaciones con un presupuesto limitado. Nadie adivinaría que ella era la propietaria principal y directora ejecutiva de la misma aerolínea en la que estaba a punto de volar, ascender. Así le gustaba a ella. El anonimato era una herramienta poderosa. Era su arma secreta para el control de calidad, ya que le permitía ver la cruda realidad de las operaciones de su empresa. Ella pudo experimentar el proceso de check-in, el proceso de TSA, la aglomeración de embarque y el servicio a bordo, igual que cualquier otro pasajero. Fue en estos viajes de incógnito que descubrió las verdades que ninguna hoja de cálculo o informe ejecutivo podría revelar. El vuelo de hoy fue Ascender 101, una ruta insignia desde JFK a Londres Heathrow. Su boleto, comprado bajo el simple nombre de S. Washington, era para el asiento 2A de la nueva suite de primera clase de Polaris, una mejora de cabina multimillonaria que ella había autorizado personalmente 6 meses antes. Estaba ansiosa por ver si la ejecución estaba a la altura de la costosa promesa. Cuando se acercó a la puerta B42, el familiar logotipo azul y plateado de Ascend Air la saludó. Un grupo de pasajeros ya formaba una fila desorganizada. La agente de la puerta, una joven llamada María, cuya etiqueta con el nombre estaba ligeramente torcida, parecía nerviosa, su voz apenas era audible en el estudio mientras trataba de anunciar el embarque previo para familias y pasajeros que necesitaban asistencia adicional. Sarapina esperó pacientemente, observando. Notó la falta de señalización clara para los grupos de embarque, el comportamiento estresado de la gente, todas notas mentales para su próxima reunión de operaciones. Cuando finalmente llamaron al grupo 1, se unió a la fila con el teléfono en una mano mostrando la tarjeta de embarque digital. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. El capitán Alistair Finch salió del puente de embarque con un aire de absoluta autoridad. Era alto, de cabello plateado, con una mandíbula cincelada y el tipo de bronceado profundo que hablaba de tiempo libre en lugares soleados. Su uniforme de piloto estaba confeccionado de manera impecable y sus charreteras doradas brillaban bajo la dura iluminación terminal. Él no caminó. Él dominaba el espacio que lo rodeaba. Le dirigió una mirada de desdén no disimulado al nervioso agente de la puerta antes de que sus ojos recorrieran la fila de pasajeros de primera clase. Su mirada, de un azul penetrante, se detuvo en los 2 hombres de traje a medida que estaban frente a Sarapina, dándoles un breve y casi imperceptible gesto de aprobación. Entonces sus ojos se posaron en ella. Pasaron de su sencilla vestimenta a su rostro, y sus labios se tensaron en una mueca tan débil que era casi invisible. Pero Sarapina, una estudiante de comportamiento humano y una mujer negra que había navegado por el mundo corporativo estadounidense durante años, lo vio tan claramente como un cartel de neón intermitente. Fue una mirada de desdén instantáneo, una mirada que decía, no perteneces aquí. Ella lo ignoró y se concentró en seguir adelante. Cuando llegó al podio, le sonrió cortésmente a María y le extendió su teléfono. Buenos días, dijo.
Antes de que María pudiera siquiera escanear el pase, el capitán Finch dio un paso adelante, colocando una mano sobre el mostrador como para bloquear la transacción. Un momento, María, dijo, con su voz de barítono bajo que cortaba el ruido. Dirigió toda su atención a Sarapina. Estamos embarcando el grupo 1, solo pasajeros de primera clase. Sarapina parpadeó, manteniendo la calma. Sí, sé que soy yo. Asiento 2A. El capitán Finch soltó una risita seca y sin humor. La miró de arriba a abajo otra vez, esta vez sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Mira, no sé a qué tipo de juego estás jugando, pero este es un asiento de 10,000 pesos. Tenemos un manifiesto de nuestros pasajeros y puedo asegurarle que usted no está en él. Una oleada de ira, caliente y aguda, pinchó el cuello de Sarapina, pero ella la reprimió. Creo que lo descubrirás, dijo con voz firme. Si dejaras que el agente escaneara mi pase, todos podríamos seguir adelante. No me digas cómo hacer mi trabajo, espetó Finch. Los pasajeros detrás de ella comenzaron a murmurar. Su curiosidad se despertó. Es asombrosa la cantidad de personas que hoy en día intentan estafar para conseguir camarotes premium. Creen que una historia sobre Saab o una captura de pantalla falsa les va a conseguir un avión falso que los lleve a Londres. Esta no es una captura de pantalla falsa, dijo Sarapina, mientras su paciencia se agotaba. Este es un billete comprado con mi dinero. Soy un pasajero en este vuelo. Ella decidió ofrecer una rama de olivo. Quizás podría ver al primer oficial o al sobrecargo. Podríamos aclarar esto rápidamente. Soy el capitán de este avión, declaró Finch, inflando ligeramente el pecho. Mi autoridad es final. No necesito consultar a mi primer oficial sobre un asunto de seguridad en la puerta. Se volvió hacia el agente de la puerta. María, llama a la autoridad portuaria. Tenemos a alguien aquí intentando abordar con un documento fraudulento. María parecía horrorizada, sus ojos moviéndose entre el imperioso capitán y la tranquila mujer frente a ella. Capitán, tal vez debería escanearlo. Solo tomará un segundo. No, ordenó Finch. Luego volvió a mirar a Sarapina. Sus ojos brillaban con una especie de placer cruel. Te diré algo. Te ahorraré la vergüenza de que la policía te escolte al salir. Vuelve al mostrador de venta de billetes, y si tienes dinero, te sugiero que compres un billete real. En economía, donde perteneces. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas y venenosas. ¿Dónde perteneces? Era la frase cargada que había escuchado en una docena de formas diferentes durante toda su vida. Una barrera verbal destinada a ponerla en su lugar. La injusticia fue un golpe físico. Pero Sarapina no se inmutó. Tenía una copia de seguridad, una copia impresa de su tarjeta de embarque, guardada en su equipaje de mano para cualquier posible fallo tecnológico. Metió la mano en su bolso, sacó el papel doblado y lo colocó firmemente sobre el mostrador. Aquí, dijo ella, con su voz como hielo. Una copia en papel. Escanéalo. Finch miró el papel como si fuera un insulto personal. Vio el nombre S. Washington. Vio el asiento 2A. Vio la designación de primera clase. Por un momento, un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una ola de orgullo obstinado. No es posible que esté equivocado. Esta mujer con esa ropa simplemente no podría ser una pasajera de primera clase. Fue una cuestión de principios. El mundo tenía un orden y él era uno de sus encargados de hacerlo cumplir. Con un movimiento rápido y dramático que sorprendió a todos, incluido a la gente de la puerta, el capitán Alistair Finch arrebató el papel del mostrador. Esto es tan falso como el que tienes en tu teléfono, espetó. Y entonces, con un agudo sonido desgarrador que resonó en el espacio repentinamente silencioso alrededor de la puerta, rompió su tarjeta de embarque en 2, luego en 4, y dejó que los pedazos cayeran de sus dedos sobre la gastada alfombra del aeropuerto. Ahora sal de mi línea, gruñó. Usted no está ni estará a bordo de este avión.
Los trozos blancos desgarrados yacían a sus pies, una declaración de guerra. Sarapina los miró y luego lentamente levantó la mirada para encontrarse con los capitanes. La ira había desaparecido y fue reemplazada por algo mucho más frío, mucho más peligroso. Era la mirada de una reina cuyo castillo acababa de ser asaltado por un tonto. Y el tonto no tenía idea con quién estaba tratando. Por un largo momento, el área alrededor de la puerta B-42 quedó suspendida en un jadeo colectivo. Los pasajeros se quedaron mirando con la boca abierta. María, la agente de la puerta, parecía que iba a desmayarse. El capitán Finch permanecía con los brazos cruzados y una mirada triunfante y satisfecha en su rostro, como si hubiera frustrado él solo un complot terrorista. Esperaba lágrimas, una rabieta, una escena histérica. Él esperaba que ella saliera corriendo humillada. No esperaba la sonrisa escalofriantemente tranquila que lentamente se extendió por el rostro de Sarapina Washington. Ella no levantó la voz. Ella no se bajó a recoger los pedazos de su billete. Ella simplemente sostuvo su mirada y habló con una voz tranquila pero que tenía el peso de una autoridad absoluta. Capitán Finch, dijo, pronunciando su nombre con precisión y deliberación. Has cometido un grave error de juicio, se burló Finch. El único error fue mi indulgencia. La policía está en camino. No creo que sean necesarios. Sarapina respondió suavemente. Ella dio un paso atrás desde el podio y sacó su teléfono del bolsillo. Ahora no estaba mirando una tarjeta de embarque. Pasó sus contactos sin prisas. Los pasajeros detrás de ella, percibiendo un drama mucho más apremiante que su inminente vuelo, no se movieron. Ellos observaban, paralizados. Ella encontró el número que buscaba y presionó llamar. Ella no se lo puso en el oído. En lugar de eso, lo puso en altavoz para que toda la puerta lo oyera. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego respondió una voz nítida y profesional. Eleanor Richmond. La expresión engreída del capitán Finch vaciló. Él conocía ese nombre. Eleanor Richmond fue la vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Ascendair. Ella era una leyenda en la empresa, una ejecutiva aguda y sensata que había estado con el padre de Sarapina durante 2 décadas antes de que Sarapina tomara el control. Era temida y respetada en igual medida. ¿Qué hacía esta mujer con su línea directa? Eleanor, soy Sarapina, dijo con calma. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sara, ¿está todo bien? Pensé que ya estarías en el aire. Hubo un ligero cambio de planes, continuó Sarapina, con la mirada fija en Finch, cuyo rostro estaba empezando a palidecer. Estoy en la puerta B-42 del vuelo 101 a Heathrow. El capitán me ha negado el embarque. ¿Qué? La voz de Eleanor se agudizó con preocupación. ¿Con qué fundamentos? ¿Un problema técnico con la aeronave? No, nada tan razonable, dijo Sarapina, con una leve sonrisa irónica tocando sus labios. El capitán Alistair Finch ha decidido que yo, y cito textualmente, no pertenezco a la primera clase. Me acusó de intentar embarcar con un billete fraudulento, y para lograr un efecto dramático, rompió mi tarjeta de embarque impresa. El silencio al otro lado de la línea era profundo. Finch sintió que un miedo frío comenzaba a recorrerle la columna. Todavía estaba intentando conectar los puntos. Sarapina S. Washington. El primer nombre del director ejecutivo era Sarapina. Lo había visto en los memorandos, pero no podía ser. La miró de nuevo, sus pantalones deportivos baratos y su rostro sencillo y sin maquillaje. Era imposible. Eleanor, continuó Sarapina. Necesito que hagas algunas cosas por mí. Primero, el vuelo terrestre 101. A Finch se le cayó la mandíbula. No puedes hacer eso, espetó con un tono desesperado en su voz. Sarapina levantó una mano para silenciarlo, sin romper el contacto visual. Aterriza el vuelo, Eleanor, repitió. Efectivo inmediatamente. Nadie sube a bordo. El puente de embarque se retraerá. En segundo lugar,
Quiero que la seguridad del aeropuerto me reciba en la puerta. No para arrestarme, como tan amablemente sugirió el capitán, sino para escoltar a un VIP, yo. En tercer lugar, convoque a toda la Junta Ejecutiva para una reunión de emergencia en la sede central en 1 hora y averigüe dónde está nuestro asesor legal principal, Robert Miller. Considere lo hecho, Sara, respondió Eleanor, con su voz ahora peligrosamente fría. Se oía un sonido de tecleo furioso de fondo. Supongo que el capitán Finch también se unirá a esta reunión. Oh, absolutamente, dijo Sarapina. Dile que su presencia no es opcional. Organice un automóvil para llevarlo a la oficina tan pronto como desembarque, lo que hará de inmediato. Con esto, Sarapina finalizó la llamada. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y miró a la multitud totalmente desconcertada. Entonces volvió su mirada hacia el hombre cuyo mundo acababa de implosionar. El capitán Alistair Finch estaba pálido y su bravuconería se evaporaba como la niebla. El nombre, la autoridad en su voz, la acción inmediata y decisiva del EVP. La horrible e impensable verdad estaba amaneciendo ante él. En ese momento su propio teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con mano temblorosa. El identificador de llamadas decía EVP Eleanor Richmond. Lo miró fijamente, con la garganta repentinamente seca como la arena del desierto. Al mismo tiempo, una voz crepitó en la radio de María en el podio. Puerta B42. Esta es la operación central. Por orden ejecutiva, el vuelo AA-101 se encuentra en tierra. Todas las actividades de embarque están suspendidas. Retraiga el puente de propulsión inmediatamente. Espere más instrucciones. María miró a Sarapina con ojos abiertos y aterrorizados y luego se apresuró a obedecer. Desde la cabina, emergió el primer oficial, un joven llamado David Chen, con el rostro desencajado por la confusión. Capitán, ¿qué pasa? Operaciones nos acaba de ordenar que detengamos todo. Finch no pudo responder. Todavía estaba mirando a la mujer con la sudadera gris, que ahora parecía emanar un aura de poder que era aterradora de contemplar. Ella no había gritado. Ella no había llorado. Ella no había hecho ninguna escena. Había desmantelado su autoridad, su vuelo y muy posiblemente, toda su carrera en una llamada telefónica de 2 minutos. 2 oficiales uniformados de la autoridad portuaria se acercaron, no con la postura agresiva de un arresto, sino con una respetuosa diferencia. Señora, le dijo uno de ellos a Sarapina. Nos dijeron que debíamos proporcionar una escolta. Gracias, oficiales, dijo amablemente. Estoy listo cuando tú lo estés. Le dirigió una última mirada al capitán Finch, una mirada que no contenía ira, sino una profunda y escalofriante compasión. Nos vemos en la oficina, capitán, dijo en voz baja. Luego, flanqueada por los oficiales, se dio la vuelta y se alejó, con paso seguro y decidido, dejando atrás un avión en tierra, un grupo de pasajeros desconcertados y un hombre que apenas comenzaba a comprender la magnitud de su monumental error. Los fragmentos rotos de la tarjeta de embarque en el suelo parecían los restos de su vida. La sede de Ascender Corporate era una reluciente torre de cristal y acero en Long Island City, un testimonio de la ambición moderna con vistas panorámicas del horizonte de Manhattan. Era un mundo aparte del mugriento suelo de la puerta B42. Este era el dominio de Sarapina Washington. No solo era dueña de la aerolínea. La había resucitado. La compañía, originalmente llamada Coleman Aviación en honor a su padre, Marcus Coleman, había sido la obra de su vida. Era piloto, uno de los pocos hombres negros que capitanearon grandes aerolíneas en los años 80, y había invertido los ahorros de toda su vida y su alma en fundar su propia pequeña aerolínea. Cuando falleció, hace 3 años, tras su inesperada partida, dejó la empresa, agobiada por las deudas, a su única hija, Sarapina. La junta directiva, compuesta por los viejos amigos de su padre, le aconsejó venderla por piezas.
La veían como una hija afligida con un prestigioso pero irrelevante título en ingeniería aeroespacial y experiencia en software logístico, no como una magnate de aerolíneas. La habían subestimado. Sarapina no solo heredó la pasión de su padre, heredó su determinación y la combinó con su propio ingenio moderno. Refinanció la deuda, rediseñó la logística desde cero utilizando software propietario desarrollado por ella misma y renombró la aerolínea como Ascender. Invirtió en nuevos aviones de bajo consumo y se centró en la experiencia del cliente, a la vez que fomentaba una cultura corporativa que esperaba fuera más inclusiva que la que su padre había soportado. En 3 años, había convertido una aerolínea regional casi en bancarrota en una aerolínea internacional rentable y galardonada. Lo había hecho honrando el legado de su padre. Ahora, sentada en la amplia y minimalista sala de juntas en el piso 50, ese legado se sentía manchado. Eleanor Richmond, una mujer imponente de casi 50 años, con penetrantes ojos grises y un traje impecablemente confeccionado, estaba de pie junto a ella, sosteniendo una tableta. El vuelo está oficialmente cancelado, no solo en tierra. Eleanor informó que los 212 pasajeros serán reubicados en aerolíneas asociadas o serán compensados. El costo será sustancial, pero insignificante comparado con el daño a la marca si esto se hubiera manejado de otra manera. La junta directiva está reunida. Robert Miller regresa de un juzgado en Westchester. Estará aquí en 30 minutos. Sarapina asintió, mirando fijamente las diminutas motas de aviones que despegaban de JFK y La Guardia en la distancia. ¿Qué has descubierto sobre el capitán Finch? Eleanor pasó la mano por su tableta. Apareció un archivo con la foto corporativa de Finch, sonriendo y confiado. Alistair Finch, 58 años, 25 años en importantes aerolíneas antes de unirse a Coleman Aviación hace 8 años. Uno de nuestros pilotos más veteranos, excelente historial técnico. Sin accidentes, altas calificaciones en las pruebas de simulador. Ese es su récord profesional, dijo Sarapina. ¿Y qué hay de su historial humano? La expresión de Eleanor se tensó. Ahí es donde se pone interesante. En los últimos 5 años, personal subalterno ha presentado 7 quejas informales contra él. 3 asistentes de vuelo, 4 agentes de puerta, todas mujeres, 5 de ellas mujeres de color. ¿Y cuál es la naturaleza de las quejas? Sarapina preguntó, aunque podía adivinarlo. Arrogancia, comportamiento condescendiente. Reprender públicamente a un asistente de vuelo por servirle el café de manera inadecuada y acusar a un agente de la puerta de embarque de incompetencia. Hace 2 años, una azafata de raza negra presentó una queja formal, alegando que el empleado constantemente hacía chistes racialmente insensibles y le asignaba las tareas más indeseables. Pasó a una revisión interna. ¿Qué pasó? Fue durante el periodo de transición, justo después del fallecimiento de su padre, antes de que usted tomara completamente las riendas, dijo Eleanor con la voz cargada de arrepentimiento. El antiguo director de recursos humanos, un hombre llamado Peterson, que era compañero de golf de Finch, fue quien se encargó de ello. El hallazgo oficial fue un malentendido del humor seco del capitán Finch. El asistente de vuelo fue transferido a una ruta diferente. Finch no recibió ninguna acción disciplinaria. Lo barrieron bajo la alfombra. Sarapina sintió una ira familiar y cansada. No se trataba solo de ella. Esto era un patrón. Finch era un depredador que se aprovechaba de aquellos que percibía como impotentes, protegido por su antigüedad y un sistema que protegía a los suyos. Su incidente no fue una anomalía. Fue la erupción inevitable de un volcán inactivo durante mucho tiempo. Consígueme la información de contacto de ese asistente de vuelo, dijo Sarapina. Quiero hablar con ella personalmente y quiero que se revise el expediente de ese antiguo director de recursos humanos. Eleanor ya lo confirmó. También hemos recogido las declaraciones de los testigos desde la puerta hoy. La agente, María, está angustiada, pero su declaración es clarísima. Ella confirma cada palabra que me dijiste.
¿Y la primera oficial, Sarapina? Preguntó. David Chen ha sido recluido en un hotel cerca del aeropuerto. Ha accedido a declarar por videoconferencia para la reunión. Por lo que sé, es joven, ambicioso y está asustado. Esto podría ser decisivo para su carrera. Sarapina comprendió la situación del hombre. Hablar en contra de un capitán superior era arriesgado en el rígido mundo jerárquico de la aviación, pero su testimonio sería crucial. Una hora después, la sala de juntas estaba llena. La junta directiva, hombres y mujeres con trajes caros, estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba. Sus rostros reflejaban confusión y preocupación. Habían sido convocados sin más explicación que el código carmesí, una designación reservada para las crisis más graves. Robert Miller, el perspicaz asesor legal jefe, había llegado y revisaba en silencio el informe preliminar en su portátil, con una expresión cada vez más sombría. Sarapina presidía la mesa, ya no con su ropa de viaje anónima, sino con un elegante traje azul oscuro. La transformación fue impactante. Dominaba la sala con una intensidad serena que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al mando. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó con voz serena. Hoy, uno de nuestros vuelos insignia tuvo que aterrizar. Yo di la orden y la causa. Procedió a relatar los acontecimientos de la mañana, con una voz desprovista de emoción, presentando los hechos como lo haría una fiscal. Habló de las miradas condescendientes, las acusaciones infundadas, la humillación pública y, finalmente, la rotura del billete. Una oleada de conmoción e indignación recorrió la sala. Arthur Sterling, un anciano miembro de la junta directiva de rostro amable, que había sido el mejor amigo de su padre, negó con la cabeza con disgusto. «Esto es un ultraje, Sarapina», dijo Arthur con la voz temblorosa de ira. «Este hombre no representa a esta empresa. No representa los valores de tu padre». «Lo sé, Arthur», respondió ella. «Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo hemos permitido que alguien como él sea la imagen de Ascend para nuestros pasajeros y nuestra tripulación? La evidencia sugiere que este no es un incidente aislado». Justo entonces, un ejecutivo subalterno entró silenciosamente en la habitación. «Señora», le susurró a Eleanor, «el capitán Finch ha llegado. Está en la sala de espera». Sarapina respiró profundamente. «Traedlo». Todas las miradas se dirigieron hacia las puertas de la sala de juntas. Esto no sería una revisión de recursos humanos. Esto sería un ajuste de cuentas. La tormenta que se había estado gestando desde el momento en que aquellos trozos de papel cayeron al suelo estaba a punto de estallar. El capitán Alistair Finch había pasado la última hora en un estado de negación constante y pánico creciente. El viaje en coche desde el aeropuerto JFK hasta la sede corporativa fue confuso. Había tratado de racionalizar lo que había sucedido. La mujer, Sarapina, debe ser algún tipo de persona importante. Sí, un funcionario del gobierno, tal vez el poderoso asistente de una celebridad que tenía el número del EVP. Fue un terrible error, sin duda, pero que se podía solucionar. Ofrecería una disculpa formal, tal vez aceptaría una suspensión temporal. Era un capitán de alto rango y un activo valioso. No podían permitirse el lujo de perderlo por un malentendido con un pasajero, por muy bien conectado que estuviera. Había construido toda su identidad en torno a ser el capitán Finch. Era un título que le brindaba respeto, deferencia y un sentido de superioridad que disfrutaba. La idea de que todo pudiera estar en peligro por una mujer vestida con un chándal barato era absurda. Cuando el asistente ejecutivo lo llamó por su nombre, se arregló la corbata, se alisó la chaqueta del uniforme y entró a la sala de juntas con una expresión cuidadosamente serena de profesionalismo preocupado. Estaba dispuesto a sentirse contrito pero firme. Lo primero que vio fue la gran cantidad de gente. Toda la junta directiva, el principal abogado de la empresa. Esto era más grave de lo que pensaba. La segunda cosa que vio fue a ella.
Ella estaba de pie a la cabecera de la inmensa mesa de caoba donde siempre se sentaba el director ejecutivo. Ella ya no llevaba pantalones deportivos grises, sino un traje a medida que irradiaba poder. Su cabello, que había estado recogido en un sencillo moño, ahora estaba peinado de manera impecable. La chica anónima de la puerta había desaparecido, reemplazada por una presencia imponente que dominaba toda la habitación. La compostura cuidadosamente construida por Finch comenzó a desmoronarse. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Los puntos, que habían estado flotando en una niebla de incredulidad, comenzaron a conectarse con una claridad aterradora. S. Washington, Sarapina, el EVP la llama Cira. Ella está de pie a la cabecera de la mesa. Todavía parecía imposible. Su cerebro se negó a aceptarlo. Capitán Finch, gracias por acompañarnos, dijo Sarapina con una voz peligrosamente tranquila. Era la misma voz desde la puerta, pero en este contexto, era la voz del juicio. Finch se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control. Escuchen lo que pasó en la puerta, comenzó, dirigiéndose a los miembros de la Junta, ignorando deliberadamente a Sarapina. Hubo un grave malentendido. Asumo toda la responsabilidad por mi participación en la confusión y lamento profundamente cualquier angustia causada al pasajero. Él todavía no podía atreverse a mirarla, y mucho menos a dirigirse a ella directamente. Robert Miller, el asesor jurídico principal, se inclinó hacia adelante. Capitán Finch, mi nombre es Robert Miller. ¿Podrías describirnos este malentendido con tus propias palabras? Finch contó su versión de los hechos, describiéndose como un capitán diligente y preocupado por la seguridad y el cumplimiento de los estándares de la aerolínea. El pasajero no parecía encajar con el perfil de un titular de un billete de primera clase, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Su atuendo era inusual, y según mi experiencia, suele ser una señal de alerta de fraude. Cuando no pudo presentar de inmediato un documento que pareciera válido, tomé una decisión para proteger la integridad del vuelo. Una decisión que implicó acusarla públicamente de fraude y destruir su tarjeta de embarque. Miller preguntó con tono cortante. En el calor del momento, puede que haya exagerado, admitió Finch, intentando parecer razonable. Mi prioridad siempre es la seguridad de mi avión. Sarapina escuchó su relato aséptico con expresión indescifrable. Cuando terminó, ella finalmente habló. Capitán, dijo, y esta vez él no tuvo más remedio que mirarla a los ojos. Dijo que no encajaba en el perfil. Por favor, describa el perfil de un pasajero de primera clase de Ascender para la Junta. Finch estaba atrapado. Bueno, no es algo formal. Se trata de comportamiento. Presentación. Nuestros clientes premium suelen ser ejecutivos, personas con altos ingresos. ¿Y qué aspecto de mi presentación le hizo creer que no era uno de ellos? Insistió Sarapina, con una voz de acero envuelto en seda. ¿Fueron mis pantalones deportivos, mi sudadera con capucha? ¿O quizás el color de mi piel? La pregunta directa quedó suspendida en el aire como una guillotina. Finch empezó a sudar. Claro que no. No soy racista. Simplemente seguía mis instintos, mis años de experiencia. Sus instintos, repitió Sarapina en voz baja. Eleyanar. ¿Podría poner al primer oficial Chen en el monitor? Una gran pantalla al fondo de la sala se encendió, mostrando el rostro de David Chen, el joven copiloto. Parecía nervioso, sentado en una habitación de hotel estéril. Señor Chen, dijo Sarapina amablemente. Gracias por acompañarnos. ¿Podría informar a la Junta que observó? ¿Capitán? ¿Qué hizo Finch después de regresar a la cabina, creyendo que me había sacado con éxito de la puerta? David Chen respiró hondo. Miró nerviosamente la pantalla, evitando mirar la pequeña ventana donde se veía el rostro de Finch. Estaba fanfarroneando, dijo Chen con voz tranquila pero clara. Se sentó y dijo, tienen que estar atentos. Una chica del gueto con un pase falso intentó entrar al 2A mediante estafa. Él se rió de ello.
Dijo que la puso de nuevo en su lugar. Una inhalación colectiva recorrió la sala de juntas. La palabra gueto cayó como un golpe físico. El rostro de Finch se puso pálido. Una cosa era negar el prejuicio en abstracto. Otra cosa era que le repitieran sus propias y horribles palabras. Mentiras. Es un oficial subalterno que intenta adular. Finch rugió. Su desesperación estaba hirviendo. Gracias, señor Chen. Eso es todo por ahora, dijo Sarapina, y la pantalla se quedó en blanco. Luego centró toda su atención en el capitán que se estaba desmoronando. Capitán Finch, dijo, bajando la voz a un tono casi conversacional, lo que de alguna manera era más aterrador. Estás aquí hablando de perfiles e instintos. Hablas de proteger la integridad de esta aerolínea. Esta aerolínea que pareces creer que es tuya y que debes controlar. Dio un paso al frente. Mi padre, Marcus Coleman, fundó esta aerolínea. Fue un piloto negro que luchó con uñas y dientes contra hombres exactamente como tú toda su vida. Hombres que le dijeron dónde pertenecía y dónde no. Construyó esta compañía con su sangre, sudor y lágrimas. Y cuando murió, me la dejó a mí. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Finch la miró fijamente, su mente finalmente aceptando la verdad irrevocablemente. La sangre desapareció de su rostro, dejando una máscara gris pálida de horror. Sarapina caminó lentamente alrededor de la mesa hasta que estuvo justo frente a él. Tan cerca que pudo ver los destellos dorados en sus ojos oscuros e impasibles. No sabías que mi nombre era Sarapina Washington. No sabías que ese Washington en la lista de pasajeros representaba al dueño de esta compañía. Acabas de ver a una mujer negra con una sudadera con capucha. Y decidió que era de gueto. Tú decidiste que no pertenecía. Se acercó más, su voz era un susurro bajo y devastador. Me pediste que fuera a comprar un billete de verdad. Hiciste pedazos el mío. Bueno, capitán, permíteme volver a presentarme. Me llamo Sarapina Washington. Soy la directora ejecutiva y accionista mayoritaria de Ascendair. Firmo tu sueldo, y tú, capitán Finch, estás en mi sala de juntas, en mi empresa. Se enderezó y lo miró. Ya no con ira, sino con una especie de determinación clínica. No solo rompiste una tarjeta de embarque, capitán. Destruiste tu carrera. El silencio en la sala era absoluto. Alistair Finch miró a su alrededor, a los miembros de la junta con rostros pétreos, al abogado de rostro adusto y a la poderosa mujer a la que había desestimado con tanta naturalidad y crueldad. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Era un dios de los cielos que acababa de ser arrojado a la tierra, y la caída iba a ser muy, muy profunda. Las consecuencias de la revelación no fueron fuertes o explosivo. Fue un desmantelamiento frío, silencioso y metódico. Alistair Finch, quien siempre se había deleitado con la bravuconería y la intimidación, se encontró completamente silenciado, como espectador de su propia ejecución. Robert Miller, el asesor legal principal, tomó la palabra con voz serena y objetiva. Capitán Finch, lo que tenemos aquí es un incidente multifacético. Dejemos de lado por un momento la atroz discriminación personal y racial, que por sí sola es un delito que conlleva despido y expone a esta empresa a una inmensa responsabilidad. Responsabilidad por la que usted personalmente no estaría indemnizado. Finch se estremeció como si lo hubieran golpeado. Centrémonos en las violaciones profesionales, continuó Miller, caminando lentamente. Primero, usted anuló unilateralmente la autoridad de una agente de puerta acreditada en el cumplimiento de sus funciones, causando una interrupción en la puerta. Segundo, abandonó sus funciones previas al vuelo en la cabina para interferir con el proceso de embarque, una clara violación del protocolo. Tercero, y lo más grave, destruyó deliberadamente el documento oficial de viaje y seguridad de un pasajero, la tarjeta de embarque. En una publicación, Mundo 911, ese documento no es solo un billete. Es un componente del cordón de seguridad del aeropuerto.
La FAA y la TSA consideran que destruirlo intencionalmente es una infracción grave. Eleanor Richmond habló desde su asiento junto a Sarapina. En cuanto nos enteramos de esto, nos vimos obligados a informar del incidente a la FAA para mitigar las sanciones corporativas. Ya se ha presentado un informe completo, que incluye el testimonio del señor Chen y una declaración jurada del agente de la puerta de embarque. Finch levantó la cabeza de golpe. La FAA. Esto fue mucho más allá de ser despedido. Usted fue a la FAA. Tartamudeó. Este era un asunto interno. Lo convirtió en un asunto de la FAA al comprometer el proceso de seguridad. Miller declaró rotundamente. Su licencia de piloto no es un derecho, capitán. Es un privilegio otorgado por la Administración Federal de Aviación. No ven con buenos ojos a los pilotos que muestran un juicio imprudente e ignoran los protocolos de seguridad dentro o fuera del avión. Todo el peso de sus acciones cayó sobre Finch. No se trataba solo de su trabajo en Ascender. Se trataba de todo. Su licencia, su posibilidad de volver a volar comercialmente, la identidad que había construido durante toda su vida. Sarapina volvió a hablar, su voz interrumpiendo su pánico creciente. También tenemos el expediente de su queja formal de 2021. Miró una tableta que tenía delante. Una azafata, la señorita Janine Dubois. La llamó arrogante por cuestionar un cambio de plantilla. Bromeó sobre su pelo. Le dijo a un copiloto que solo consiguió su trabajo gracias a las cuotas de diversidad. El director de recursos humanos de entonces, su amigo, el señor Peterson, lo enterró. El señor Peterson se jubiló desde entonces, pero su gestión de ese caso está ahora bajo revisión. La señorita Dubois, por cierto, recibirá una disculpa formal de esta oficina y una compensación por el ambiente laboral hostil que se vio obligada a soportar. Finch parecía un fantasma, su rostro un lienzo de incredulidad y desesperación. Había pensado que eran incidentes menores olvidados, charlas de vestuario que formaban parte de la cultura. Él nunca imaginó que los habían grabado, registrado, y que ahora se los estaban leyendo como una sentencia de muerte. Esto es una cacería de brujas, susurró con voz ronca. No, lo corrigió Sarapina con firmeza. Esto es rendición de cuentas. Es algo que se esperaba desde hace tiempo en esta empresa y en esta industria. Durante años has utilizado tu uniforme como escudo y tu antigüedad como arma. Ha intimidado a personal subalterno, ha degradado a mujeres de color y ha actuado como si las reglas no se aplicaran a usted. Hoy, por casualidad, se lo haces a la única persona que finalmente podría pedirte cuentas. Ella se puso de pie. Capitán Alistair Finch, con efecto inmediato. Su empleo en Ascendair se dará por terminado por causa justificada. Fue el golpe que sabía que venía, pero aún así lo dejó sin aliento. Lo escoltarán fuera del edificio, añadió Eleanor Richmond, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Le enviaremos su último cheque por correo. Su representante sindical ha sido notificado, pero dadas las circunstancias, no soy optimista sobre el éxito de la apelación. Finch observó los rostros de los miembros de la Junta. No vio compasión ni apoyo. Había estado tan seguro de su lugar en el mundo, tan confiado en su estatus. En 2 horas, todo se desvaneció. Ya no era el capitán Finch. Era solo Alistair Finch, un hombre desempleado disfrazado. Mientras los guardias de seguridad entraban silenciosamente en la sala para escoltarlo, Sarapina asestó el golpe final, no con ira, sino con una declaración de hechos que redefinió el significado del karma. El costo financiero de cancelar el vuelo 101 hoy, la compensación a los pasajeros, las tarifas de cambio de reserva, las sanciones aeroportuarias, asciende a aproximadamente 280,000 pesos, dijo con voz clara y firme. Nuestro departamento legal ha determinado que, dado que este costo se incurrió como resultado directo de su violación deliberada de la política corporativa y las regulaciones federales, la compañía buscará recuperar esos daños personalmente de usted. Aplicaremos un embargo a su pensión. Finch se detuvo en seco.
Se giró para mirarla, con el rostro desolado. No le bastaba con quitarle su trabajo, su licencia, su reputación. Ella le estaba arrebatando su futuro, el dinero que había ganado durante 30 años volando. El castigo era absoluto. Era la ruina financiera, a la altura de su ruina profesional. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. No quedaba nada más que decir. Estaba destrozado. Mientras los guardias se lo llevaban, con una figura encorvada y derrotada, Sarapina se dirigió a la silenciosa sala de juntas. Que este sea un mensaje para todos en esta compañía, desde la junta hasta los manipuladores de equipaje, declaró, con la voz resonando con un propósito renovado. La antigua forma de hacer las cosas ha terminado. La cultura del club de chicos que protege a los acosadores y silencia a las víctimas termina hoy. No toleraremos la arrogancia, el prejuicio ni el abuso de poder. Ascender será una empresa que hará honor a su nombre, donde todos, empleados y pasajeros, sean tratados con dignidad y respeto, no porque sea bueno para el negocio, sino porque es correcto. Ella miró por la ventana hacia el cielo de su padre. La tormenta había pasado y la dura lluvia purificadora del karma había lavado a la compañía. Ahora podría comenzar el verdadero trabajo de reconstrucción. 3 meses después de la implosión de la carrera de Alistair Finch, el nombre Ascender estaba en boca de todos en la industria de la aviación. Pero el tono había cambiado desde uno de chismes escandalizados a otro de resentimiento, en muchos círculos, de profundo respeto. El incidente en la puerta B-42 ya no era solo una historia sobre un piloto racista. Se había convertido en el mito fundador del nuevo Ascender. Fue la tormenta la que despejó el aire, dejando atrás un paisaje donde podían crecer cosas nuevas. Para Sarapina Washington, la victoria no se sintió como un destino, sino como el comienzo de un viaje mucho más arduo. Las noticias virales, las portadas de revistas que la nombraban la vanguardia de los cielos, el aumento vertiginoso del precio de sus acciones, todas eran métricas externas. La realidad interna era un peso silencioso y aplastante de responsabilidad que sentía todas las noches mientras se sentaba en su oficina mucho después de que el resto de la torre se hubiera oscurecido. El retrato de su padre, un hombre atractivo y sonriente con su impecable uniforme de aviación de Coleman, colgaba en la pared. Algunas noches ella sentía su orgullo. En otros, sintió el inmenso peso de su legado. Un legado que ahora estaba remodelando de una manera que él nunca podría haber imaginado. Estaba aprendiendo que el poder no era la emoción del mando. Fue el peso solitario de sus consecuencias. Ella había canalizado ese peso en acción. La iniciativa de Marcus Coleman no fue una maniobra de relaciones públicas. Fue una cruzada. Fue Janine Dubois, la azafata a la que Finch había atormentado una vez, quien ahora se erigía como uno de sus símbolos más poderosos. Al principio, Janine dudaba en aceptar un puesto directivo, temiendo que fuera un gesto simbólico. Pero Sarapina se había reunido con ella personalmente, no en una sala de juntas, sino tomando un café, escuchando durante 2 horas mientras Janine relataba años de críticas sutiles y evidentes, de haber sido ignorada, de haberle dicho que su cabello natural no era profesional, de haber sido silenciada. Ahora, Janine estaba frente a una clase de nuevos reclutas de auxiliares de vuelo en una instalación de entrenamiento de última generación. Ella ya no era solo una consultora. Fue directora de cultura y entrenamiento en vuelo. Su trabajo es más que controles de seguridad y servicio de bebidas, dijo Janine al atento grupo, su voz resonando con una autoridad que nunca supo que poseía. Ustedes son la cara visible de esta aerolínea. Son los guardianes de la dignidad de nuestros pasajeros. Habrá momentos en que se sientan cansados, cuando un pasajero sea grosero, cuando vean a un colega, incluso a un superior, actuando de forma contraria a nuestros valores. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Quiero que recuerden esto. Su voz importa. Esta aerolínea ahora tiene un sistema independiente para escucharlos. Nunca serán castigados por alzar la voz,
pero todos nos sentiremos menospreciados si deciden guardar silencio. La insubordinación es romper el protocolo. Decirle la verdad al poder es defender el alma de esta empresa. Nunca confundan ambas cosas. Fue un mensaje revolucionario en una industria tradicionalmente jerárquica, y estaba echando raíces. Mientras tanto, a 1000 metros de distancia, David Chen completaba su último vuelo de verificación para convertirse oficialmente en capitán. Sentado en el simulador, el instructor, un piloto veterano con 30 años de experiencia en la aerolínea, lo sometió a una agotadora serie de emergencias. Fallo de motor, pérdida hidráulica catastrófica, aterrizaje con visibilidad cero. David las manejó todas con la serena precisión por la que era conocido. Entonces el instructor le lanzó una bola curva. No estaba en el manual estándar. Bien, Capitán Chen, dijo el instructor, está en la puerta. Un pasajero famoso está borracho y abusa verbalmente de uno de sus auxiliares de vuelo. Es amigo del director ejecutivo. ¿Qué hace? La respuesta tradicional habría sido abuchear al famoso para suavizar las cosas y sacrificar la dignidad del auxiliar de vuelo para evitar un dolor de cabeza de relaciones públicas. David no dudó. Le informé al pasajero que su comportamiento es inaceptable y una violación de la ley federal. David declaró, con las manos firmes en los controles del simulador. Apoyo públicamente a mi tripulante. Lo saco del avión. Sea amigo del director ejecutivo o no, mi autoridad como capitán es garantizar la seguridad de todos a bordo, incluyendo el bienestar de la tripulación. Una tripulación comprometida es un riesgo para la seguridad. El instructor guardó silencio un momento, luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Accionó un interruptor y los rugientes motores del simulador se silenciaron. «Felicidades», capitán dijo, extendiendo una mano. «Bienvenido al asiento izquierdo». Mientras David le estrechaba la mano, pensó en Sarapina. Había recibido una nota escrita a mano de ella después de su testimonio, una tarjeta sencilla que decía, «El coraje es la más rara de las cualidades de liderazgo. Gracias por demostrar el suyo». Lo tenía pegado con cinta adhesiva dentro de su casillero. Ahora era capitán de la aerolínea Sarapina Washington y comprendió que sus alas tenían un nuevo tipo de peso. La responsabilidad de ser no solo un buen piloto, sino un buen hombre. Para Alistair Finch, el único peso que sentía era la gravedad sofocante de su nueva vida. El karma no había sido un rayo. Había sido una podredumbre lenta y progresiva. La revocación permanente de su licencia por parte de la FAA fue una sentencia de muerte. Su identidad, tan intrínsecamente ligada al título de capitán, había sido aniquilada. No estaba simplemente desempleado. Él no era una persona en el único mundo que había conocido. Ahora trabajaba hasta las 10 de la noche hasta el turno de las 6 de la mañana como despachador nocturno para una empresa de logística de tercera categoría en un parque industrial sin características distintivas cerca de Tampa, Florida. El trabajo era una cruel parodia de su vida anterior. En lugar de guiar una maravilla de la ingeniería a través de la estratosfera, guió oxidados camiones de 18 ruedas a través de carreteras congestionadas por el tráfico. Su voz es un zumbido incorpóreo sobre una radio crepitante. Su oficina era una caja de 3 por 3 metros sin ventanas que olía a humo de cigarrillo rancio y a burritos cocinados en microondas. El gran cielo, su antiguo reino, quedó reducido a un mapa meteorológico pixelado en un monitor sucio. Esta noche, estaba rastreando el camión 42 que transportaba una carga de pollos congelados a un distribuidor en Georgia. Enviado al 42, gruñó en su micrófono. Tienes que reducir la velocidad en el cruce con la primera 4. Desviarse a la 275. Cambio. Un estallido de estática. Luego la voz cansada del camionero. Copiado eso, despacho. Malditas carreteras. Un aparcamiento. Finch se reclinó en su silla chirriante. La tela era fina y rasgada. Tomó un sorbo de café tibio quemado de una taza manchada. Había vendido la casa. Su esposa de 30 años lo había abandonado,
diciéndole que no se había casado con un vigilante de camiones. Se había casado con el capitán Finch, y ese hombre ya no estaba. La escasez de su pensión hizo que sus sueños de una jubilación cómoda, jugando al golf bajo el sol y navegando en su barco, se desvanecieran. Su barco también había desaparecido. A veces, durante su turno, salía a la húmeda noche de Florida y miraba hacia arriba. Podía rastrear las constelaciones que alguna vez utilizó para enseñar a los pilotos jóvenes. Vería las luces parpadeantes de un avión comercial en su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Tampa. Un pájaro plateado que se desliza sin esfuerzo hacia un mundo del que fue desterrado para siempre. Y en esos momentos, una amargura ácida y abrasadora subía a su garganta. Él los culpó a todos. El director ejecutivo despierto que le tendió una trampa. El copiloto sin carácter que lo traicionó. La azafata desagradecida. En su mente, él era una víctima, un mártir de la corrección política. Había sido un buen piloto, un gran piloto. Había mantenido los estándares. Había mantenido a la gente a salvo. ¿Eso no contaba para nada? Pero esa noche, mientras observaba un avión distante inclinar sus alas, un nuevo pensamiento, aterrador y desagradable, parpadeó en la oscuridad de su mente. No fue un pensamiento sobre ellos. Se trataba de ella, la mujer de la puerta. Recordó su rostro, no su enojo, sino su calma escalofriante. Recordó sus ojos cuando dijo, «Destrozaste tu carrera». La había visto como un obstáculo, una presencia inferior en su mundo. Nunca, ni por un segundo, la había considerado una persona con una historia, un destino. Había visto una caricatura, una creada por sus propios prejuicios. Y esa caricatura, ese fantasma, había demostrado ser más real, más poderoso que toda la obra de su vida. El envío de pollo congelado a Georgia era ahora su realidad. Se lo había ganado. El pensamiento no ofrecía redención, solo un dolor profundo y vacío. Se dio la vuelta y regresó arrastrando los pies a su caja. El peso de la interminable noche terrestre lo presionaba. La ceremonia de graduación de la primera clase de cadetes de la iniciativa Marcus Coleman se llevó a cabo en un reluciente hangar nuevo. Un enorme avión a reacción Ascend ofrece un espectacular telón de fondo. Fue un acontecimiento mediático, pero para Sarapina fue algo profundamente personal. Ella estaba de pie en el podio mirando a los 20 nuevos pilotos que pronto usarían las alas de su aerolínea. Eran hombres y mujeres de todas las razas y orígenes. Junto a ellos estaban sentados sus orgullosas familias, y en la primera fila estaban David Chen, ahora capitán, y Janine Dubois. Sarapina ajustó el micrófono y sus ojos encontraron el retrato de su padre, que había sido traído de su oficina para la ocasión. «Buenas tardes», comenzó con voz firme y clara. «Cuando mi padre, Marcus Coleman, obtuvo sus primeras alas, le dijeron que tenía suerte de estar allí. Le dijeron que mantuviera la cabeza gacha y que no hiciera olas. Le dijeron que el cielo era grande, pero el espacio para un hombre como él era muy pequeño. Pasó toda su carrera demostrando que estaban equivocados. Él creía que el cielo pertenecía a todos aquellos que tuvieran la habilidad, la pasión y el carácter para alcanzarlo». Ella miró directamente a los cadetes. «Hoy en día, las alas no se ganan simplemente. Heredas esa creencia. Pero estamos añadiendo un nuevo capítulo. No basta simplemente tener habilidad y pasión. En Ascendair, exigimos carácter. Exigimos empatía. Exigimos el coraje de ver la humanidad en cada persona que sube a nuestro avión y en cada colega que está a nuestro lado. Tus alas», continuó, alzando la voz con pasión, «no son solo una licencia para volar un avión. Son una promesa a nuestros pasajeros, que los protegerás. Una promesa a su tripulación de que los liderarán con respeto y una promesa a ustedes mismos de que nunca creerán que su posición los coloca por encima de otro ser humano. Estas alas son pesadas. Están cargados con los sueños de mi padre,
con la confianza de nuestros pasajeros y con la responsabilidad de construir una aerolínea que sea verdaderamente digna de su nombre. Después del discurso, bajó del podio para colocar personalmente las alas a cada nuevo piloto. Se acercó a una joven negra al final de la fila cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. Mi padre fue manipulador de equipaje durante 20 años, le susurró la joven a Sarapina. Nunca pensó que vería este día. Sarapina sonrió y sus ojos se empañaron. Tu padre también participó en la construcción de esta aerolínea, dijo en voz baja, sujetando con cuidado las alas plateadas al uniforme de la mujer. Ahora es tu turno de ayudarnos a volar. Mientras los aplausos resonaban en el enorme hangar, Sarapina se quedó atrás, flanqueada por el capitán David Chen y la directora Janine Dubois. Los tres, el piloto que eligió la integridad, la azafata que encontró su voz y el director ejecutivo que lo arriesgó todo por un principio, observaron a la nueva generación prepararse para el despegue. Los pedazos rotos de una única tarjeta de embarque habían sido barridos hacía mucho tiempo, pero a partir de ellos se había forjado algo nuevo e infinitamente más fuerte. Fue la casa que Washington construyó sobre los cimientos que puso Coleman, y su futuro estaba tomando vuelo. La historia de Sarapina Washington y el capitán Finch es más que un simple relato satisfactorio de karma. Es un poderoso recordatorio de que el prejuicio y la arrogancia a menudo se enquistan en las sombras, protegidos por sistemas que valoran la antigüedad por encima de la integridad. Demuestra que el verdadero poder no tiene que ver con el uniforme que vistes ni con el título que ostentas, sino con el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando estás solo con una sudadera con capucha y pantalones deportivos. Esta fue una batalla por un asiento de primera clase. Pero también fue una lucha por la dignidad, el respeto y el alma misma de una empresa. Esto demuestra que la silenciosa resolución de una persona puede realmente desmantelar un imperio de injusticia y construir uno mejor en su lugar. Si esta historia de victoria justa y karma contundente te resonó, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite ver que la justicia puede prevalecer. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas inolvidables de la vida real. Toca la campana de notificaciones para no perderte nada.